En este video hablaremos sobre los gráficos de control, una herramienta de calidad. Y bueno, ¿qué son los gráficos de control? Son gráficos que se utilizan para visualizar el proceso y cuál es su comportamiento. Y en este gráfico vamos a representar valores de algún tipo de variable que deseo medir y que tengo que controlar a lo largo del proceso. Por ejemplo, supongamos que tenemos una máquina inyectora que produce piezas de plástico, en este caso produce botas de plástico. Entonces yo agrego una cierta cantidad de plástico y se produce la bota. Una posible característica de calidad que quiero evaluar durante este proceso de producción es el peso de plástico que se inyectó en la matriz, en el molde. Y bueno, si la cantidad de plástico es poca, entonces la pieza de plástico pues, puede ser muy delgada, deficiente, fácil de romper, pero si la cantidad es excesiva, pues no solo encarezco la producción, sino que además consumo más materia prima y puede ser que el producto sea más pesado, etc. Entonces, normalmente nosotros tenemos que mantener un control del peso. Y para esto lo que se hace en proceso productivo es, por ejemplo, colocar un punto de control. En este caso, como ejemplo, pues vamos a suponer que pongamos una persona y que esa persona cada 30 minutos toma una bota, la pesa en la balanza y registra el dato de peso de la bota. Y vamos a suponer que tuviésemos datos similares a esto. La primera pieza pesó 55 gramos, la segunda 57, la tercera 53 y así sucesivamente. Y vamos a suponer que todos estos datos los grafico en función del tiempo. Y entonces podemos observar normalmente una línea quebrada irregular que nos demuestra pues cómo va variando mi proceso de la cantidad de peso o de masa de plástico utilizado en cada bota a lo largo del tiempo. A esto se le llama gráfico de control. El centro de esta gráfica, donde está marcando ahorita la línea anaranjada, nos indica el valor promedio del peso de plástico que tienen las botas. En un gráfico de control, los puntos que se van graficando están arriba o abajo de esta línea central o de este valor nominal. Y esta fluctuación es natural en un proceso, siempre y cuando se mantenga cercano a esta media o este valor nominal. Pero en algún momento puede ocurrir que uno de estos datos se salga o muy por debajo del valor o muy por arriba del valor. Por ejemplo, este dato que está marcándose ahorita con el círculo rojo está más arriba que el resto de los datos. Pero ¿cómo podemos distinguir si este dato o cualquier fluctuación hacia arriba o hacia abajo es natural o se está desviando o ya no está funcionando bien el proceso? Bueno, esa pregunta, la respuesta la podemos obtener de manera muy simple utilizando el gráfico de control. Vamos a ver cómo se realiza. Vamos a observar el gráfico detenidamente. Habíamos hablado que tenemos un gráfico donde estamos dibujando cada uno de los datos obtenidos, en el caso del ejemplo del peso de plástico inyectado a cada bota. Bueno, este gráfico no solo tiene el valor nominal o el valor promedio del peso, sino que además en estos gráficos se identifican los límites de control interno superior e inferior, que los podemos observar ahorita con estas líneas verdes. Y después podemos tener un siguiente límite, que es el límite de control del estándar, o sea, lo que el cliente pide. Y bueno, en este gráfico podemos observar puntos que son cada uno de los datos del proceso y podemos observar que los puntos están normalmente fluctuando en la línea promedio, que es la línea anaranjada, pero tenemos algunos datos como este que está arriba de la línea verde, que es la línea del control superior, son datos fuera de límites. Ahora bien, ¿por qué tenemos dos tipos de límites? Tenemos el límite de especificación y tenemos el límite de control. El límite de especificación son los requisitos de mi cliente, es el criterio de si yo acepto o rechazo la pieza o el producto. Y estos límites de especificación no toman en cuenta el proceso, simplemente tenemos que estar dentro de esos límites que me pide mi cliente. El límite de control, sin embargo, es un control o es un límite que está definido de acuerdo al proceso y nos permite identificar lo que el sistema productivo es capaz de hacer. Los límites de control los estipula la empresa que desarrolla ese producto y tienen que estar por debajo de los límites de especificación. Existen diferentes tipos de gráficos de control. En este video vamos a ver el gráfico R y el gráfico X, que son los más comunes para identificar el control de proceso. En el gráfico X, que es el que observamos en la imagen superior, vamos a analizar las variaciones del proceso con respecto a la media, justo lo que hemos platicado hasta este momento. En el gráfico de arriba podemos ver que la media está en color verde y los límites de control interno son las líneas rojas.
Entonces yo grafico cada dato de mi proceso, de la variable que mido en el proceso, la grafico en esta línea con respecto al tiempo y puedo identificar los puntos negros que están dentro de control y los puntos rojos que están fuera de control. Pero aquí es dato por dato. Ahora, hay otro valor importante cuando se analiza información de un proceso productivo, que es el gráfico R, que sería identificar las variaciones del rango. Si recuerdan, en videos anteriores, el rango se calcula con la resta entre el valor mayor y el valor menor de una serie de datos. Bueno, en este caso se calculan los rangos de estas series de datos y se grafican los rangos. Y entonces los límites de rangos también se calcula el límite superior y el límite inferior de control, pero los rangos me dan el valor de qué tan diferentes o qué tan dispersos están los datos en un mismo lote o en un mismo tiempo. Así, por ejemplo, este punto que en el gráfico X está fuera de límites, o sea, está fuera de especificaciones, también podemos observar en el gráfico R que este punto tiene datos muy desviados, como tiene datos muy pequeños y datos muy, muy altos. Hay mucha variación en este punto. ¿Por qué se dio esa variación? No lo sabemos. Es parte de la investigación que se hace posterior a que tengamos estos gráficos y podamos analizar sus datos. Ahora bien, vamos a ver cómo se elabora el gráfico de control XR. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la variable que quiero medir y anotar los datos de proceso. Después vamos a calcular los límites de control para el gráfico X y R. En este caso, en el punto 2 o en la segunda etapa de este proceso, tenemos estas fórmulas. Para el gráfico X vamos a utilizar estas fórmulas matemáticas. El límite de control superior va a ser igual a la media de las medias más una constante de control multiplicada por el promedio de los rangos. El límite de control va a ser solamente la media de las medias y el límite de control inferior va a ser la media de las medias menos la constante de control por la media de los rangos. Y para el gráfico R, el límite superior de control va a ser una constante que se denomina D4 multiplicada por la media de los rangos. El límite de control va a ser la media de los rangos y el límite de control inferior va a ser una constante que en este caso es D3 multiplicado por la media de los rangos. A lo mejor ahorita se siente un poco complejo este tipo de fórmulas, pero lo vamos a ir haciendo poco a poco a lo largo de este video. Ya que tengamos este cálculo de gráficos, la tercera etapa sería crear los gráficos XR, trazando los límites de control y por último analizando las variaciones y concluimos el análisis estadístico de datos con este gráfico. ¿De dónde sacamos las constantes A2, D3 y D4? Pues de esta constante de gráficos de control. Ya existe una tabla donde nos establece los valores de estas constantes. En esta tabla está correlacionada con el número de datos que tenemos con la constante que quiero identificar. Por ejemplo, la tercera columna es la constante A2 y las últimas dos columnas son las constantes D3 y D4. En el ejemplo vamos a ver cómo funciona esta tabla. Vamos a ver el ejemplo. El primer paso es calcular la media de medias y la media de rangos. En nuestro ejemplo dice que en 10 lotes se tomaron 5 muestras de botas por turno para evaluar la variación del peso. Y los datos que se obtuvieron en esas mediciones fueron los siguientes. Entonces aquí se tiene una tabla con la información relacionada a el peso de cada una de las botas por lote. Y estos serían los datos relacionados. Ahora bien, la siguiente parte es calcular el promedio de cada lote. Y para esto entonces vamos a sumar los datos que tenemos por lote de manera horizontal, 55, 54,9, 56, 55,8 y 55,3. Y la suma se divide entre el número de muestras, que en este caso son 5, y el valor sería 55,4. De la misma manera se calculan todos los demás datos y finalmente se calcula el promedio de promedios. Este último dato, que es la X doble testada, significa que sumas estos 10 datos promedio de cada lote y los divides entre 10, lo que me va a dar un resultado de 55,6. De la misma manera, ahora vamos a calcular el rango por cada lote. Recordemos que el rango es la resta o la diferencia entre el valor mayor menos el valor menor de una serie de datos. En este caso, los valores también serían por lote. Para el cálculo del primer dato sería el valor
mayor, que en este caso es 56, y el valor menor, que en este caso es 54.9. Si restamos 56 menos 54.9, nos va a dar el valor de 1.1. Igual se calculan los rangos de cada uno de los lotes obteniéndose estos datos. Y finalmente se calcula el promedio de los rangos, que sería el promedio de estos 10 datos. Ahora bien, vamos a calcular los límites de control para el gráfico X, que es el gráfico de datos. Para ello recordemos que tenemos estas fórmulas. Ahora bien, para calcular tenemos primero que identificar el valor de la constante A2. Esto lo vamos a hacer en nuestra tabla de constantes. Identificamos el número de datos, que en nuestro caso son 10, y la constante A2. Cruzamos líneas hasta que encontremos el valor que interceptan, que es el 0.308. Con este dato, ahora sí vamos a hacer el cálculo del límite de control superior, que sería la X doble testada, que habíamos calculado como 55.6, más la multiplicación de la constante, que en este caso es 0.308, por el valor promedio de los rangos, que es 2.6, y el valor sería 56.4. Ese es el límite de control superior. El límite de control sería igual a la X doble testada, pues sería directamente el 55.6, y el límite inferior de control sería la resta ahora del 55.6 menos el valor que me da la multiplicación de la constante por la media de rangos, y esto me daría el 54.8. Y ese sería nuestro límite de control inferior. Ahora bien, calculemos los límites para el gráfico R. Ahora requerimos otras dos constantes, la constante de 3 y la constante de 4. ¿Cómo las identificamos? Nos vamos a la misma tabla de datos y ahora tengo el mismo número de 10 datos, pero ahora me voy hasta identificar los valores de D3 y D4, y entonces el valor de la constante de 3 es 0.223 y la constante de 4 es 1.777. Con esta información calculamos el límite de control superior, que es de 4, que es 1.77, por 2.6, que es la media de los rangos, y el valor sería 4.66. El límite de control es la media de los rangos, que es 2.6, y el límite de control inferior sería la constante de estrés, que es 0.233, por la media de radios, que es 2.6, y nos da 0.58. Ya tenemos los datos del límite de control para gráfico X y gráfico AR. Ahora, la siguiente etapa es graficar, y lo vamos a hacer directamente en una hoja de Excel. Y ahora vamos a calcular los datos tal cual lo hicimos allá, pero ahora vamos a utilizar el programa de Excel para que nos facilite el proceso. Vamos a calcular el promedio del lote 1. Para ello, entonces, identificamos la zona donde está el área de fórmulas, identificamos la fórmula promedio, la seleccionamos y seleccionamos los datos que queremos promediar, que sería del dato 1 al 5 por cada lote. Nos da 55.4 y ahora copiamos esa misma fórmula en el resto de celdas. Quedamos que ahora vamos a calcular el promedio de los promedios y ahora nos colocamos debajo de la X doble testada. Vamos a nuevamente seleccionar la fórmula de promedio y ahora seleccionamos los 10 datos que quiero promediar y me da 55.56 el resultado de la X doble testada. Para los rangos tenemos que identificar el valor mayor y menor de cada lote. Ahora entonces ponemos una fórmula. Primero vamos a identificar el valor máximo. Ponemos el signo de igual y ponemos las letras max, que es una función de Excel, y ahora seleccionamos los datos del cual queremos que nos identifique el valor máximo. Y ahora, como el rango es máximo menos mínimo, ahora vamos a poner el signo menos y ahora vamos a poner las palabras min para que nos identifique los mínimos. Y ahora también necesitamos seleccionar el mismo intervalo de datos. Cerramos paréntesis y nos da el cálculo de 1.1. Esta fórmula la copiamos en el resto de las filas y ahora vamos a calcular el promedio del rango. Y como es igual a la fórmula del promedio de medias, entonces copiamos la fórmula y nos da que el promedio de rangos es 2.62. Ahora sí, con estos datos vamos a calcular los límites de control superior e inferior. Ahora bien, aquí voy a plasmar el dato del valor de A2, que de acuerdo a la tabla es 0.308. Y para el gráfico de R voy a identificar la constante de 3 y la constante de 4.
de 4 es 1.777 y de 3 es 0.223. Ahora bien, con esos datos vamos a hacer el cálculo. Nos posicionamos en la celda donde queremos que aparezca el resultado, ponemos el signo más o el signo igual para insertar una fórmula y ahora queremos la X doble testada cuyo dato es el 55.56. Selecciono esta celda, el signo más, abro paréntesis y ahora es la constante A2 que es esta celda que es 0.308 multiplicado por el promedio de los rangos que sería esta celda. Y entonces con esta fórmula calculo el límite de control superior. El límite de control simple, pues solamente voy a seleccionar con un signo igual el valor de la X doble testada, jalo este dato y sería 55.6. Y el límite de control inferior sería nuevamente con fórmula la X doble testada, que es la celda M19, menos, abro paréntesis, la constante, que es la celda Q14, por el valor promedio de los rangos, que es la celda N19. Cierro paréntesis y obtengo el resultado. De igual forma, voy a calcular ahora los límites para el gráfico R. El límite de control sería la constante D4, que es 1.77, por el promedio de los rangos, que sería 262, la celda N19. El límite de control sería la media de los rangos, que es la misma celda, y el límite de control inferior sería la multiplicación de D3, que es esta celda, W14, por la media de los rangos, y me da 0.6. Bien, ahora ya tengo en hoja de Excel este tipo de cálculos. Ahora realicemos los gráficos. Para los gráficos estoy haciendo una nueva tabla donde coloco los 10 lotes nada más como valor de referencia y en esta columna voy a anotar los datos de los promedios de cada lote. Por lo tanto, me traigo esta información. Hay diferentes formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer referenciando la columna y voy a poner un signo igual. Selecciono la celda del dato 1, le doy Enter y pues copio esta fórmula y la arrastro para que se cubran o se copien todos los datos de la media. El rango va a ser exactamente lo mismo, pero ahora voy a jalar los datos de los rangos de cada lote. Copio esta celda y tengo los datos de cada lote. Ahora para hacer la gráfica necesito utilizar los datos del límite de control superior, inferior y el límite de control base. Y entonces necesito estos tres datos. Para el gráfico de X voy a copiar estos tres datos. Los voy a pegar solamente, pegado especial, como valores para que no se me vengan las fórmulas. Aquí voy a poner el mismo formato que traía de los otros números para que sea más visual, más grande. Y ahora entonces el límite de control superior lo coloco en esta celda, el límite de control lo coloco en esta y el límite de control inferior lo coloco en esta. Y voy a copiar estos mismos valores en todas las celdas. Le doy control C o copiar y aquí control V o pegar. De manera que puedan yo generar las líneas del gráfico de control. De la misma manera voy a hacer para el gráfico R. Voy a tomar ahora estos datos de referencia, que son los tres límites calculados. Igual solamente copio valores para no traerme las fórmulas. Copio el formato de celda. Y ahora ubico cada uno de los límites. El 4.7, el límite superior. 2.6 es el límite base de control. Y el 0.6 es el límite inferior de control. Con estos datos nuevamente los copio y los pego de manera igual en las siguientes filas. Ya tengo las tablas de datos para iniciar mi gráfico. Y ahora el gráfico es muy simple. Seleccionamos todos los datos, damos insertar, buscamos insertar y podemos usar los gráficos recomendados. Seleccionamos este gráfico que es el que tiene la forma del gráfico de control. Lo voy a hacer un poco mayor para que sea más visible. Aquí pues quedan las letras muy pequeñas, yo puedo hacer algunas modificaciones, como por ejemplo aumentar el tamaño de letra, cambiar algo de las escalas para que no quede tan amplia y voy a ponerle título, que aquí podría ser gráfico X.
Igualmente, voy a hacer el gráfico R, selecciono los datos, inserto el gráfico recomendado que tiene la forma del gráfico de control, hago algunos cambios en tamaño de letra y listo. Ahora tengo ambos gráficos realizados. Y por último vamos a hacer el análisis, la conclusión y la toma de decisiones utilizando la información de estos gráficos. Podemos observar que en el gráfico X todos los puntos, cada dato o cada promedio de datos de cada lote están dentro de las líneas de control. Si bien hay una posible tendencia, iban bajos y luego subieron y vuelven a bajar, se podría decir que es un comportamiento normal, regular de un gráfico de control. La variación está hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, cuando ya lo comparamos con el gráfico R, que es el rango, la diferencia de dispersión para cada uno de los datos, podemos observar que el dato 5, que aquí se encuentra exactamente en la media, toca en la media, en el valor del límite de control central. Si bien esta parece ser que está centrada, su variación de datos es altísima, es de 4, lo que significa que tengo 2 unidades hacia arriba y probablemente 2 unidades hacia abajo. Eso significa que el 55.5 puede llegar a ser, en una muestra de ese lote, 57.5 y se saldría, o podría ser 53.5 y se saldría también hacia abajo. Por lo tanto, en este tipo de gráficos se requieren ambos. Visualizar el promedio de los datos, pero también visualizar el rango o las distancias que hay entre el dato mayor y el dato menor. Si yo tengo un gráfico R con valores muy elevados, aunque el resultado esté en la media, puede estar fuera de control. Eso lo vamos a aprender un poquito más en el siguiente video. Ahora bien, ¿qué pudo causar esta gran variación de datos en el lote 5 y también la tenemos en el lote 8? No lo sabemos. Ahí es donde toma la decisión el personal de control de calidad para ir a revisar a proceso qué fue lo que pasó en ese día y derivado de esa investigación se toman las decisiones para mantener el proceso en control. Ahora veamos algunos de los ejemplos de patrones que podemos encontrar en los gráficos de control. Por ejemplo, podemos identificar una sucesión de puntos por encima de la media. En este caso, la media es la línea central y todos los puntos están arriba de la media. Tenemos un sesgo hacia arriba. O podemos tener un sesgo hacia abajo. Todos los puntos están por debajo de la línea central. También podemos identificar, como es el caso del ejemplo, una serie creciente de observaciones, unas 6, 7 observaciones que van hacia arriba. Tenemos una tendencia positiva y van de menor a mayor. Pero también podemos tener la misma tendencia de manera decreciente. La tendencia de los datos es hacia abajo. O en algún momento podemos tener una gráfica aproximadamente en control y de repente varios puntos tienen una gran caída o una elevación fuerte. Varios puntos que se encuentran por fuera de los límites de control. Lo que sí es importante es que cuando las observaciones no siguen un patrón aleatorio de arriba y abajo de la media, sino que hay algún tipo de tendencia, indica la existencia de alguna causa y entonces estas causas es muy importante investigarlas para descubrirlas y poderlas eliminar. Una vez eliminadas estas causas, podemos continuar con la producción de manera normal.